Continuamos estudiando pasajes controversiales y entre los cuales hoy no va a ser la excepción. Estudiaremos un texto que ciertamente ha sido objeto de debate y que muchos de los eruditos bíblicos que se dedican a investigar han colocado en tela de juicio este texto y ciertamente han hecho del mismo una utopía, o ciertamente algunos han pensado en colocarlo en un lugar de poco significado. Sin embargo, este texto es tan importante y tan elemental para conocer la obra que ciertamente el Espíritu Santo y Dios en gran escala está cumpliendo en nuestra vida aún en el tiempo del fin. Pero veamos ahora lo siguiente. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2. Pero antes, vamos a orar. Querido Dios, gracias por ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual, por ayudarnos a entender tu palabra y por fortalecer vuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje forma parte de una perícopa, de una estructura de estudio que comienza en el capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Sin embargo, el versículo 2 del capítulo 22 de Apocalipsis encierra un significado profundo, no solamente porque este texto nos da a conocer algunas verdades centrales e importantes para el tiempo final, sino que también nos abre la oportunidad de comprender cómo profecías no cumplidas en el pasado tendrán aplicación en el futuro. Pero veamos lo siguiente. Este pasaje del capítulo 22, versículo 2, está conectado con Ezequiel capítulo 47, versículos 9 y versículo 12. La Biblia dice en esos pasajes que el agua llevará sanidad y que su fruto servirá de alimento, hablando del árbol de la vida, y sus hojas de medicina. Esta declaración abre el telón a mostrarnos cómo Juan utiliza un pasaje del Antiguo Testamento, una profecía que no fue del todo cumplida, para mostrarnos que en el tiempo del fin y aún en la tierra nueva experimentaremos una bendición que Dios ya haya prometido. Pero veamos cómo entender este texto a la luz de la profecía y a la luz del texto bíblico y del don profético. En primer lugar, la Biblia utiliza una declaración importante cuando dice Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Ese pasaje hace bastante peculiar el hecho de que el árbol no trabaja con un fruto, no desarrolla un fruto, sino que cada mes desarrolla un fruto diferente para hablar de 12 frutos anuales. Sin embargo, el pasaje nos sigue dando luz al mostrarnos que cada mes da su fruto y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. La palabra griega que se usa para sanidad es la palabra terapeu, que no habla de una sanidad completa, tampoco habla de una sanidad que ocurre de manera instantánea, sino que ejerce un proceso en el que hay una sesión de terapia que paso a paso se va ejerciendo un rol de transformación. Sin embargo, a mí me gusta algo más, y es que las hojas del árbol harán terapia a las naciones. Cuando vamos al don profético, nos vamos a dar cuenta que la sierva de Dios utiliza este concepto de las hojas del árbol para sanidad para mostrarnos varias maneras de interpretar esta declaración. Por ejemplo, si vamos al libro Hogar Cristiano, la página 491, la sierva de Dios dice que las hojas del árbol serán o estarán al servicio de las naciones. Pero luego, en Señales de los Tiempos, 31 de marzo de 1909, ella declaró:
sus hojas serían para mantener la vida y la inmortalidad. Luego, en manuscritos, página 67, 1898, ella dijo, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones, confirmando ciertamente lo que el texto bíblico así plantea. Pero luego, en 1898, la página 71 de manuscritos, ella dijo que las hojas del árbol de la vida, estas son ofrecidas y son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Luego, me encanta que esta declaración se amplía en la siguiente declaración. En Hechos de los Apóstoles, página 381, ella declaró lo siguiente: y del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas del pecado. Oh, wow. Esto indica entonces que esta declaración no solamente está supeditada a un evento futuro, sino que ciertamente es el proceso de sanidad y de restauración que Dios está haciendo en el corazón, en la mente y en la vida de aquellos que viven bajo su disposición. Finalmente, la sierva de Dios utiliza dos declaraciones más, diciendo en el libro de Judge Instructor, en la página 10, 1852, ella dijo lo siguiente: jamás volverán a sentir los efectos de la enfermedad, la tristeza y la muerte, porque las hojas del árbol de la vida los habrán sanado. ¡Wow! ¡Qué declaración poderosa! Sin duda, el hecho de que las hojas del árbol hayan restablecido nuestra vida a toda plenitud habla en esencia de la obra de Cristo y la obra de Dios en vuestra vida. Cerramos diciendo, voy a Testimonios tomo 3, la página 367, 1909, ella dijo lo siguiente: deben dar a las almas heridas por el pecado las hojas del árbol de la vida, las cuales les devolverán la paz, la esperanza, la fe en Jesucristo. Ella ciertamente utiliza este panorama para hablar también de la obra que hace la Biblia, la palabra de Dios, como hoja de árbol de vida para traer bendición a los que la leen. Otros también han interpretado esta declaración como parte del método alimenticio, el método que en el Edén Dios regaló y que ciertamente será el método que Dios utilizará en el tiempo del fin para restablecernos a su imagen. Todas estas declaraciones apuntan a un fin. Dios quiere restablecerme, transformarme y guiarme hacia el ideal que Él tiene para mí. Pero tú y yo tenemos el gran privilegio de disfrutar de un árbol que nos ofrece grandes bondades. Pero no solamente eso, también el privilegio de disfrutar al lado del creador de los árboles, del creador de ese árbol, pero sobre todo de nuestro creador. Por eso hoy más que nunca, si deseamos realmente vivir una experiencia profunda con Dios, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos hacia dónde está apuntando nuestra vida. ¿Será que está apuntando a resolver los ataques que el diablo hace en este tiempo de crisis? Para ayudar a otros y para mantenernos en armonía con el plan divino, en sanidad y en transformación diaria, en armonía con el plan divino. Que Dios nos ayude profundamente a vivir sanos, a vivir llenos de la paz del Señor, y que cada día nos esté preparando para el cielo. Por eso, las hojas del árbol tendrán sentido, significado y gran valor en el tiempo más importante de la historia, como es hoy. Mañana disfrutaremos en gran medida de las más grandes bondades que ya Dios nos está regalando. Que Dios bendiga nuestra vida y nos haga hombres y mujeres sanos, transformados por su gracia y llenos del poder del Señor. Tú eres parte de este equipo de personas que hacen la diferencia. Por eso, únete a aquellos que trabajan por mejor salud,
que trabajan por predicar el mensaje del Evangelio como hojas de bendición para aquel que las lee. Y finalmente, aquellos que le dicen al mundo que frente a la enfermedad está el sanador. Está el que restablece todas las cosas y que las hace nuevas en Cristo Jesús. Podemos orar. Querido Padre Celestial, gracias por la sanidad que nos ofrece. Gracias porque tú eres fiel con nosotros. Gracias por tu inmensa sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Si consideras que este material es de utilidad para muchos más, dale like, suscríbete, pero sobre todo envíalo a más personas para que muchos más puedan beneficiarse de esta gran bendición. Que Dios te bendiga.